Se ha hablado de la medicina personalizada, incluso que ahora se llama medicina de precisión. Eso dentro del sector de diagnóstico in vitro, esos términos los estáis manejando ahora mismo. Sí. ¿Es hacia dónde se dirige la tecnología in vitro? Sí, sin duda. Vamos a ver, yo creo que por simplificar, quizá hay dos grandes ámbitos, ¿no? Lo que hablamos de laboratorios generales de análisis, o lo que se conoce vulgarmente como el Core Lab, que es, por decirlo así, multitud de muestras que llegan a cada día en los laboratorios, pero que sobre todo donde el reto por parte de los profesionales y de la industria es el conseguir una mayor automatización, reducir repeticiones, minimizar errores y de alguna forma tener una respuesta en los datos lo más rápida posible para que esa información se pueda procesar por los clínicos y dar una respuesta. O sea, es una cuestión de productividad, pero cada vez más yo diría que la investigación y los desarrollos de productos de las compañías del sector diagnóstico in vitro va a buscar productos que pueden ser genéticos, genómicos y otros tipos de tecnología para de alguna forma encontrar o bien biomarcadores que puedan de alguna forma ya sea ayudar a una toma de decisión de si una terapia va a funcionar o no en un paciente, e incluso vamos más allá, muchas veces incluso monitorizar esa terapia en su aplicación de alguna forma diaria, ¿no? ¿En qué redunda eso? Pues lo que redunda, lógicamente, como hemos hablado anteriormente, primero para el paciente, algunas de estas terapias son agresivas y lógicamente, pues es calidad de vida. Otra cuestión es, vamos a gastar el dinero de una forma mucho más racional en ese sentido. Vamos a hacerlo en aquellos pacientes que realmente puedan responder. Y tercero, que el gasto, por decirlo así, a veces de hospitalización o de visitas médicas, pues se vea reducido al nivel que tiene que ser, ¿no? Por último, me gustaría hacer una mención, ¿no? Que es que creo que es elogiable, al menos, cómo va evolucionando el sector, ¿no? Creo que tanto las compañías farmacéuticas como el sector de diagnóstico in vitro, como los profesionales hospitalarios, vamos cada vez más de la mano en esa misma dirección. Las farmacéuticas creo que han entendido hace mucho tiempo que las terapias ya no son un poco el café para todos, sino que van a buscar terapias muchísimo más dirigidas en ese sentido. Con lo cual, clínicos, diagnóstico in vitro y farmacéuticas, de alguna forma vamos de la mano en un mismo objetivo común. Nos quería preguntar tanto a ti como a Carlos Sisternas por el foro emprendedores que hace CENIN y por los proyectos que se han reclutado hasta la fecha, y si nos podéis adelantar, bueno, si Carlos nos quiere adelantar algunos de los que se van a presentar en el próximo mes, en el mes en el que ya estamos, perdón, del 7 al 9. Bueno, yo soy muy breve, le dejo también a Ferran comentar un poco. Antes de entrar en este tema, solo un detalle, lo que comentaba Ferran tiene hasta un nombre, ¿no? Que era Teragnóstica antes y ahora se llama Companion Diagnostics. Es un poco la idea de que una droga terapéutica con un producto de diagnóstico in vitro viajan juntos para encontrar la droga más adecuada al paciente más adecuado y además monitorizarlo por si en algunos casos ciertos niveles pueden resultar tóxicos, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que es un camino que está muy claro. Yendo a la pregunta que tú me hacías, este es un foro que este año va a su segunda edición, que se va a hacer en octubre en el Colegio de Médicos de Barcelona, que se hace una jornada en la cual una serie de empresas, investigadores, startups presentan proyectos nuevos a un grupo de empresas seleccionadas del sector diagnósticos ya constituidos que creen que hay interés en poder apadrinar alguna de estos desarrollos. Es una cosa que hemos empezado hace poco a hacer. El año pasado tuvimos cerca de unos 20 proyectos, de los cuales se seleccionan entre 10 o 8, y este año estamos más o menos en la misma tesitura. Seleccionar 8 o 10 proyectos, se presentan delante un grupo de expertos, se hace de una forma muy ágil, el presentador tiene 4 minutos, no recuerdo muy bien, tiene que ser absolutamente sintético y decir para qué sirve, cuál es mi plan de negocio y qué necesito, que generalmente es dinero, por suerte, por desgracia, para poderlo llevar adelante, y un grupo de expertos interesados pues están evaluando si esos proyectos pues aportan o no aportan valor, etcétera, etcétera. Muchos de estos proyectos están en el ámbito del diagnóstico genético y en temas muy avanzados que se parecen mucho a lo que hemos estado hablando hasta ahora,
No sé si Ferran, tú tienes algo que añadir o... Creo que básicamente lo has dicho casi todo. Quizá lo que me gustaría enfatizar es que creo que en España tenemos sin duda no solo un nivel asistencial muy alto, creo que tenemos grupos de investigadores vinculados a los hospitales muy productivos en ese sentido. Hasta ahora creo que ha habido un maridaje, por utilizar esta expresión, entre empresas de capital de riesgo, business angels, para intentar llevar a una primera fase estos proyectos a una prueba de concepto, decir, hombre, esta idea o esta prueba que hemos hecho en el laboratorio puede funcionar a gran escala, pero lo que quizá falta es, o ha faltado hasta ahora, es el hecho de conectar eso con la industria, ¿no? Es decir, ese concepto, si realmente funciona, es escalable para luego poder hacerlo llegar a todo el grupo de laboratorios hospitales aquí y en otros países. Y esa es nuestra ambición con este foro. Estamos en una fase muy inicial, es nuestra segunda edición, pero realmente muy esperanzados. Y por último también destacar que las áreas que quizá demuestran de nuevo lo que se ha hablado anteriormente, donde estamos recibiendo más proyectos, son lógicamente monitorización o identificación de terapias y tratamientos en oncología, infecciones hospitalarias y temas de cardiología. Es donde creo que ahora tenemos más retos en ese tema. Hay otro foro que me gustaría que cualquiera de los invitados me dé su impresión, su valoración, el 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, que se celebra del 7 al 9 de octubre. ¿Qué me podéis adelantar o hablar sobre esto? Por ejemplo, te lo cuento yo, sí. El Congreso del Laboratorio este año se hace en Madrid del 7 al 9 de octubre, o sea, ya. Es el 9º Congreso Nacional porque el Congreso se viene haciendo hace 30 o 40 años, pero el 9º es cuando las 3 sociedades del ámbito del laboratorio, que es la SECA, EFA y ABM, se juntaron para hacerlo conjuntamente. Entonces, más o menos hay unas 1.500 personas en el Congreso, asistentes, luego tenemos como unos 1.200 pósters. Es bastante parecido al Congreso de Microbiología de SEIM. Y para venir hoy a esta charla me estuve mirando pues cuántos pósters en concreto son, nombran la palabra diagnóstico in vitro, ¿no? Unos 20 aproximadamente. Pero sí que queda claro que muchos pósters, muchas comunicaciones no nombran esta palabra, pero básicamente están evaluando máquinas, están haciendo estudios en función de unos resultados, o sea que todo está alrededor del in vitro. ¿Cuántos se presentan, perdón? Para que aparezcan 20, o sea, aparecen 20 comunicaciones en la palabra. No, hay unas 1.200 comunicaciones cada año, pero que toquen este tema en concreto. Con la palabra in vitro había unos 20 solo. Pero es que todo lo otro es evaluación de una máquina comparativa de otra. Pues yo que sé, efectos, o sea, todo es alrededor, porque nuestro medio son los aparatos, los reactivos, y es la manera que tenemos de hacer nuestro trabajo. Que esto tiene que estar todo perfecto para que luego nos podamos dedicar a hacer contacto con los clínicos, asesoramiento, todo esto. O sea que realmente esto tiene que ir como la seda. Entonces, dentro del Congreso, pues es esto que te comento. Pero yo sí que quería destacar un punto que aquí no estaba, y es la relación que tenemos entre la SEC y FENIN. La SEC es la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, tenemos 2.300 socios, o sea, todos los laboratorios españoles están representados. Y tenemos una fundación, que es la Fundación José Luis Castaño, y en esta fundación los copatronos es la SEC y FENIN. En esta fundación nos dedicamos pues, a repartir becas, premios, estudios y tal, ¿no? Y becas por residencia, becas de temas en concreto, ¿no? Pues de preanalítica, etc. Y hay un proyecto de investigación anual que es la beca FENIN. Esta beca está dotada con 6.000 euros y las bases por las cuales se va a dar esta beca es en función de un estudio, de un proyecto de investigación sobre el valor añadido
de la innovación tecnológica en el ámbito del diagnóstico in vitro. Se tiene muy en cuenta pues, el coste-efectividad, el coste-beneficio a nivel transversal para la mejora de la salud del paciente y repercutir esto también en la mejora del Sistema Nacional de Salud. Y quería destacar esto porque es como una fundación anexa entre FENIN y la SEC. Hay dos cuestiones con las que me gustaría cerrar el debate. Una es la aportación y las novedades para el diagnóstico in vitro en lo que se refiere a las infecciones nosocomiales, más en concreto a las resistencias antimicrobianas, aunque está bastante relacionado, lógicamente. En cualquiera de los... Quizá el microbiólogo... Sí, bueno, el tema de las resistencias antimicrobianas es un problema de importancia cada vez más creciente, hasta el punto de que la propia Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades Europeo, el americano, etcétera, han lanzado alertas a lo largo de los últimos 2-3 años en el sentido de que hay cada vez un mayor número de microorganismos multiresistentes, algunos de ellos pan-resistentes, es decir, resistentes a todos los antimicrobianos disponibles, y la amenaza, digamos, en un futuro inmediato de que no aparecen nuevos antibióticos. Eso, la CDC americano prevé que no aparezca ningún antibiótico nuevo, prácticamente ningún antibiótico nuevo en los próximos 10 años, con lo cual la posibilidad de volver otra vez a la era preantibiótica es una amenaza que está ahí. Quizá en ese sentido, uno de los papeles más importantes del laboratorio de microbiología es el tema del estudio de las resistencias antimicrobianas, porque está demostrado que las resistencias antimicrobianas se desarrollan digamos como mecanismo evolutivo natural de los microorganismos cuando pues, se les somete a una presión ambiental que es el tratamiento antibiótico. Entonces, cuanto más amplio espectro sea el antibiótico utilizado, pues mayor la cantidad de resistencias que pueden aparecer. En ese sentido, la posibilidad de diagnosticar precozmente las resistencias, poder orientar un tratamiento antibiótico dirigido exclusivamente frente al microorganismo responsable de la infección de forma adecuada a través de una interacción directa con los clínicos mediante la aplicación de técnicas de estudio de sensibilidad convencional o incluso técnicas moleculares que en los últimos tiempos se están desarrollando, pues permitiría evitar la diseminación de esas multiresistencias. Es decir, un diagnóstico precoz de la existencia de resistencias puede conducir a un mejor control de esas resistencias por parte del hospital y, por otra parte, un buen diagnóstico microbiológico puede conducir al establecimiento de un tratamiento más dirigido y, por tanto, menos presión ambiental frente a los microorganismos, con lo cual disminuyen la cantidad de resistencias que pueden aparecer. Esto es algo que está demostrado desde hace muchísimos años. La introducción de un antibiótico viene seguida de la aparición de la resistencia prácticamente de forma uniforme. Entonces, si podemos mejorar ese diagnóstico in vitro, podremos, a través del establecimiento de relaciones multidisciplinares con los distintos especialistas implicados en el manejo del paciente, podemos llegar a un mejor tratamiento de estos pacientes y a evitar la diseminación de estas resistencias, que ya digo es un problema con el que nos vamos a encontrar en los próximos años. En el ambiente hospitalario se es consciente del problema de las resistencias antimicrobianas. Entiendo que sí, pero ¿hasta qué punto se está viendo que empeora con los años? Se es consciente y se es testigo además de lo que nos complica resolver en corto tiempo las hospitalizaciones, sobre todo en unidades de terapia intensiva o en unidades en donde tratamos pacientes con una cierta inmunodepresión, en niños o neonatos recién nacidos, en unidades de virus de inmunodeficiencia, etcétera, etcétera, y tenemos el debate permanente entre los gestores también desde hace unos años hacia esta parte, si el resultado de lo que estamos haciendo entre todos es positivo o no. Es decir, estamos consiguiendo
que el índice de infecciones resistentes disminuya. A nosotros, cuando la medimos, los médicos nos dicen, nos informéis que no disminuye lo que debiera. Es decir, efectivamente, que se están presentando casos muy difíciles. ¿Y cómo resolvemos esto? Cuando te sale un niño, un neonato colonizado con una sarratia, que no hay manera de tratar eso, esperamos que se muera, o ¿qué hacemos? ¿Y cómo prevenimos que los siguientes que vengan? Estamos francamente preocupados, ya no por el coste, sino por la eficacia. Y después hablaríamos de coste. En esto, Carlos, FENIN ha hecho un informe muy reciente, ¿verdad?, sobre el... Correcto. Yo creo que es un tema que han explicado perfectamente los expertos, es un tema de muchísima preocupación. El doctor Jaime Esteban ha hablado de un horizonte de 10 años, 10 años no es nada, no sé si es un tango o no es un tango eso, pero es verdad que no son nada, creo que eran 40 en ese caso, y es un tema de preocupación que desde luego debemos de abordar. Yo a veces pienso que las compañías farmacéuticas también tendrían que echar su granito de arena allí, intentar espabilar, no sé si es la palabra adecuada, con nuevos antimicrobianos, porque realmente volver a lo que tú decías, la época preantibiótica, ostras, me parece dramático si realmente llegara a ser así. Es un problema, hemos trabajado en ello, hemos hablado mucho de infecciones nosocomiales y el también intentar evitar que se produzcan esas infecciones nosocomiales, que es un tema muy importante, que está ligado también al tema que se está planteando, y en ese sentido nos parece un tema prioritario desde todos los puntos de vista. Y como muy bien decía José Soto, quizá hay que plantearse primero en buscar soluciones y luego en economías, que evidentemente las tienen que haber, pero es un tema muy importante, ciertamente. Y por último, Inma y Ferran, me gustaría que nos hablarais de las nuevas tecnologías aplicadas en el laboratorio y cómo repercuten ahora mismo en el paciente. Mira, como en este momento hay mucha innovación tecnológica y mucho cambio. Esto va a repercutir pues, en organizaciones, en cambios organizativos, en fusiones de laboratorios, en concentraciones, ¿no? O sea, cada vez, lo que antes comentaba el señor Ferran Prat, cada vez más a cadenas más automatizadas, con más volumen de pacientes, para hacer lo fácil, lo gordo, digamos, ¿no? Pero luego tenemos que hay diferentes especialidades dentro del laboratorio de microbiología, pues que serán realmente de diagnóstico directo. Y todo esto hace que haya novedades, por ejemplo, la manera de relacionarnos con el paciente, pues todo el tema, yo qué sé, pues de la tablet, del iPad, de los ordenadores, cada vez los pacientes saben más, hay momentos que parece que el que va a visitar al médico es el paciente, porque se lo han mirado todo y se lo saben todo, y la relación con gente ya que tiene estudios, que tiene formada, a la hora de hablar con el clínico, a veces es bueno, pues a ver cómo organizamos el tema, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, cada vez hay más pues, historias clínicas informatizadas que van a dar por válido aquel resultado pues, alrededor de diferentes comunidades autónomas. Es muy importante, ¿no? Que si una persona, yo que sé, por el motivo que sea, está operada en La Paz, pues que luego en la FE de Valencia tengan posibilidad de ver lo que ha pasado en La Paz. Esto es muy importante y no sé si da la impresión a veces que a nivel informático no se rema lo suficiente como para que esto sea así. Y luego a nivel de últimas tecnologías sería el tema que antes hemos hablado de medicina de precisión, el tema del ADN circulante, y luego a través de lo que sería nanotecnología y microfluídica, estas dos palabrotas, está saliendo un nuevo concepto en Estados Unidos sobre todo, que es el Lab on a Chip, o sea, el laboratorio en la palma de la mano, ¿vale? Esto, podría hablar mucho de este tema, pero no es el momento ni el lugar. Creo que todo esto, y ligando un poco, que lo comentaba antes el doctor Esteban, todo esto está favoreciendo, está creciendo alrededor de una sociedad occidentalizada que tiene poder económico como para llevarlo a cabo,
pero que realmente esto sería para mejorar y rizar el rizo, pero con una población muy limitada. Realmente lo que está afectando mucho al global de la población mundial, China, África, etcétera, etcétera, países del este, es lo que estaba comentando él, multiresistencias, gente que no se puede tratar y que da la impresión que vamos a ir para atrás. Entonces, creo que se tendría que avanzar más en este tema porque está muy bien avanzar en otros conceptos, pero que van a favorecer a mucho menos gente, cuando realmente la población mundial se puede resentir por esta situación que él comentaba. Entonces se tendrían que poner más esfuerzos. A veces da la sensación de que esto pues no es, no sé, pues quizá económicamente no es muy rentable o no es cool o no es in, ¿no? Entonces, pero realmente va a ser muy necesario todo esto. Ferran, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, creo que la doctora Caballero lo ha descrito muy bien. Estamos, por decirlo así, en una dicotomía social que creo que es importante, ¿no? La amenaza de ese paso atrás, si realmente no se hacen ciertas cosas bien y que realmente hay una cuestión de concienciación social que tiene que tener propiamente la industria. Y luego, quizá en el otro ámbito, nuevas tecnologías que lo que intentan es eso, que la detección sean lo más temprana posible para poder tomar una toma de decisiones lo más correcta. Destacaría quizá dos cuestiones que ahora están bastante en boca de mucha gente, pero puede ser que en 3 años, porque este mercado es muy evolutivo en cuanto a tecnología, pues quizá han sido superadas, ¿no? Uno es lo que se llama la secuenciación de nueva generación, donde realmente pues también hay muchísima información a nivel genético y genómico de los pacientes, pero que eso muchas veces va vinculado a una segunda parte, que es la interpretación de esa información y tener una serie de algoritmos que de alguna forma comunican o cohesionan distintos parámetros para darle una información al clínico. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes, voy a poner un ejemplo muy básico, pues por un tema de riesgo cardíaco, quizá era una cuestión de medir colesterol, una serie de marcadores y demás, y hacer una serie de pruebas de esfuerzo. Ahora quizá vamos a un pasito antes y lo que se intenta ver es algunas cuestiones de hábitos de vida combinados con unas cuestiones de una serie de marcadores que pueda haber para ver el riesgo que esa persona pueda tener de desarrollar algún tipo de esa enfermedad, ¿no? El algoritmo, de alguna forma, de conectar todos esos datos es realmente un esfuerzo que la industria esté haciendo. Y que algo que es importante lo vinculo a la regulación, ¿no? La correlación de una prueba diagnóstica en una predicción de lo que puede ser un tema de calidad de paciente obliga a un esfuerzo económico a la industria en muy buenos estudios de validación, a la industria y, lógicamente, a los centros médicos. Sí, yo quisiera, si es posible, añadir a lo que se ha comentado, que estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo creo que estamos en una dicotomía, ¿no? Por un lado estamos en el mundo occidentalizado, en una sociedad donde las tecnologías diagnósticas han incrementado de tal forma su complejidad que cada vez se hace más necesaria una interacción entre el clínico y el especialista de laboratorio. No tanto para ofrecer un resultado como para explicar ese resultado y lo que significa ese resultado de cara a establecimiento de protocolos terapéuticos, protocolos de aislamiento, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, lo que se ha comentado ya en el mundo no occidentalizado, yo creo que sería muy importante la posibilidad del acceso al diagnóstico, simplemente, porque muchas veces ese problema de las resistencias antibióticas, por ejemplo, es un problema que aparece como consecuencia de un consumo indiscriminado de antibióticos. A lo mejor un mejor acceso al diagnóstico disminuiría ese consumo indiscriminado de antibióticos y ayudaría a disminuir las resistencias antimicrobianas. Es decir, a veces gastar un poco más en diagnóstico disminuye todos los demás parámetros y probablemente sea, lo que he comentado antes, costo eficiente, ¿no? No sé si José y Carlos queréis añadir algo sobre nuevas tecnologías.
Bueno, yo sobre todo las tecnologías creo que no, porque se ha dicho muchas cosas. Yo redundo un poco lo que acaba de decir el doctor Esteban. Yo creo que la relación entre clínicos, profesionales del laboratorio, la industria y la administración, que es un tema que a veces ha tenido ciertos recelos históricos, que yo creo que aquí deberíamos ser capaces de olvidarnos de eso y colaborar juntos. El entorno no es fácil, el entorno económico sigue siendo complejo, y ahora aquí estamos obligados a colaborar y a trabajar juntos para encontrar soluciones en aras de hacer una mejor medicina, nada más que eso. Y creo que aquí la colaboración y la manera de entendernos es crítica. Me gustaría más centrarme en eso que en las nuevas tecnologías que ya están muy bien explicadas. No, a mí me preocupa que seamos capaces de incorporar a la práctica asistencial, al terreno asistencial, de forma segura, de forma eficaz, de forma coste eficiente y con los principios éticos de no dañar, de luchar contra las inequidades injustas, etcétera. Todo esto, el campo que se abre es un campo desde que se describe el genoma y desde que somos capaces, como habéis comentado antes, de diagnosticar in vitro alteraciones o definiciones precisas de determinados parámetros genéticos, se abre un mundo asistencial enorme. Hasta ahora estamos hablando de el core de los laboratorios, y nos preocupaba pues la renovación en tecnología, el coste mínimo en aplicación de esa tecnología. Aplicamos leyes de rendimiento decreciente. Cuando eso ocurra, entonces siempre el principio de sustituibilidad de los factores productivos. Cuando se incorpora una tecnología nueva, ser capaces de decir a qué sustituye y que lo sustituya de verdad. Este es el reto, a mí me parece. Es decir, cuando incorporamos posibilidades asistenciales de estas índoles que pueden cambiar el estado de la vida de tantas personas, tendríamos que ser capaces de rentabilizarlo en justicia, buscando eficiencia justo en esto, siendo capaces de a aquellas terapias que tengan menos posibilidades de precisar y de aportar mejoras en salud y no solo en costes asistenciales, que sustituyan de verdad a las otras. Es decir, que si esto significa posibilidades de cambiar un fármaco por otro, que se cambie. Si esto significa posibilidades de evitar diagnósticos tipo PET, tipo TAC, etcétera, que se eviten, que se anulen. Y si esto significa posibilidades de no intervenciones quirúrgicas, de no ingresos, etcétera, que se eviten, que no se hagan. Pero el estado de nuestro sector en el mundo avanzado siempre ha sido una sucesión de pruebas sobre pruebas, intervenciones sobre intervenciones, etcétera, sin eliminar ninguna de las que se pueden eliminar. Eso es el reto nuestro, y nos hemos encontrado en la industria, siempre en FENIN en este caso, un apoyo importante en esto, y en los profesionales también. Querríamos nosotros aportar también en la parte gestora en ese reto colectivo. Pues ahora me gustaría que os voy a pedir un titular, simplemente como conclusión, básicamente de lo que acaba de exponer José, es decir, de la situación actual del diagnóstico in vitro y de los retos de futuro que plantea. Si lo podéis resumir en un titular o en una reflexión muy breve, uno por uno, Carlos. El titular que diría es que el diagnóstico in vitro puede aportar dentro de su uso racional a, digamos, hacer una mejor medicina en aras de, comentando un poco lo que se ha dicho antes, el evitar elementos innecesarios de cirugía o de pruebas innecesarias. Yo creo que no nos sobra el dinero, debemos ser muy cuidadosos con eso. Y yo hablaría entonces, por intentar resumir una frase, el valor de diagnóstico como un apoyo a hacer una medicina, digamos, eficaz o eficiente. Inma, por favor. Pues mira, que la relación entre proveedores y profesionales cada vez es más necesaria a la hora de tomar decisiones clínicas para mejorar la salud del paciente. Perfecto. Ferran. Sí, yo diría que sobre todo percibamos lo que es el diagnóstico in vitro como una inversión de la que tenemos que ser capaces de medir el retorno para pacientes, para profesionales y para, lógicamente, lo que es propiamente el sistema. Y no olvidarnos un poquito del concepto de gasto. Es una inversión que tiene que tener retorno.
De acuerdo. Pues, José, aunque acabas de intervenir, pero si puedes sintetizar un titular. Sí, el retorno de las inversiones en el sector de diagnóstico in vitro tiene que ser en outcome salud. Si no conseguimos mejorar la salud, estaremos invirtiendo de forma claramente ineficiente. Y por último, Jaime Esteban. Yo diría que la complejidad de la medicina moderna exige el establecimiento de equipos multidisciplinares, entre los cuales los especialistas de diagnóstico de laboratorio tienen que ser una parte esencial en lo que es el manejo global del paciente. De acuerdo, pues con esto damos por concluido el debate. Agradecemos muchísimo a todos los ponentes que hayan venido con nosotros aquí a Sanitaria 2000 y pues nada, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.